En la charla con Cintia Piccolo, Agustín anunciaba que íbamos a hablar de otro aspecto, otra derivación de este fenómeno que acaba de vivir Bahía Blanca, que es el aspecto psíquico, emocional, en fin, el impacto que sufrió. En la charla con Cintia Piccolo, Agustín anunciaba que íbamos a hablar de otro aspecto, otra derivación de este fenómeno que acaba de vivir Bahía Blanca, que es el aspecto psíquico, emocional, en fin, el impacto que sufrió cada una de las personas ante lo que vio y lo que percibió. El licenciado Hugo Kern, que de tanto en tanto nos visita, es el jefe del servicio del Departamento de Salud Mental de la comuna. Hugo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Norman? Por lo general se habla del daño material, pero hay otro daño emocional o psíquico, como les quieras llamar vos, que sos el que sabe, que también debemos tener en cuenta. ¿Qué pasó acá? Bueno, una catástrofe. Lisa y llanamente una catástrofe de causas naturales, en el sentido que es cuando nos encontramos con la naturaleza con semejante fuerza, nos hace sentir el primer desamparo, que hagamos lo que hagamos, eso no se puede parar, la fuerza inconmensurable de la naturaleza y los desastres que trae. Por supuesto que se relaciona con cuestiones que tienen que ver con la cultura también, con nuestra sociedad, y se unifican los problemas sociales con los problemas naturales, y ahí nosotros vamos reaccionando y tratando de absorber el impacto que produce, porque creo que, como hemos hablado alguna vez, una catástrofe lo primero que hace es alterarte la vida cotidiana. No podés seguir viviendo como venís viviendo, ni teniendo la organización que vas teniendo en tu vida, sino que va a tener una profunda alteración de esa organización. Y esa alteración de la vida cotidiana, de las familias, de las personas, de los grupos, de las instituciones, tiene un impacto, por supuesto, en la subjetividad, en el estado emocional y además la época del año, ¿no? Exactamente. Y esa alteración, Hugo, la comenzamos a sentir cuando vimos que la mano venía dura, con el viento, con la lluvia, y nos preocupábamos qué pasará con la casa, qué pasará con el auto, qué pasará con los chicos que salieron a jugar, ¿no? Tal cual. Por supuesto que depende también, nosotros hablamos de personas que están afectadas de forma primaria en la ciudad, en esta catástrofe que estamos atravesando, porque esto todavía está en curso, familias que han perdido seres queridos, primero que nada, que han tenido personas lastimadas, han sido afectados de manera directa, personas que quizás se ponen a pensar que yo podría haber estado ahí, que también a mí me podría haber pasado, es decir, y los familiares. Estimamos que por cada persona que efectivamente está afectada, hay 10 personas que están afectadas de manera directa, que es lo que se estima como mínimo de la red de contención de una persona. Y además lo que te decía, en esta época del año, esta altura del año, y además con lo que hemos hablado alguna vez, con los indicadores de pobreza que tenemos, con los indicadores de vulnerabilidad que tenemos, es decir que esto hace a una sinergia, es decir, factores que hacen que la situación se agrave, ¿no? Claro, vos decís bien eso de la época del año porque había muchas actividades, para colmo un sábado, entidades deportivas, entidades de otro tipo, culturales, grupos de amigos, familias, que se preparaban para despedir el año, ¿no? Y el drama ocurrido en Bahiense del Norte, yo me imagino lo que habrá sido eso, porque había familias enteras en el lugar y algunas familias que estaban por la mitad en el lugar y la otra mitad estaba en la casa. Terriblemente tensionante. Es verdad que esta es una catástrofe que afecta a familias, hay familias que tienen varias personas afectadas, que han tenido varias pérdidas, y esto es tremendo. Y además la época del año, porque es una época del año que es lo que te decía antes también, quizás si esto no hubiera pasado estaríamos hablando, como he hecho en otros momentos, hablando de lo que nos sucede sobre fin de año, sobre esa tendencia que tenemos a hacer balances, que muchas veces se basan en lo que perdemos y eso nos predispone de una manera tensa, o la sensación de que hay cosas que las queremos hacer la última semana del año, por ahí lo que no se pudo hacer durante todo el año, aumentan las crisis de pánico, las depresiones. Esto es lo que pasa históricamente en un año normal, ¿no? Cuando hablamos del síndrome de la silla vacía, viste que la familia se vuelve a reunir y de repente hay una silla vacía que es la de un ser querido que ya no está.
o quizás porque la familia no se pudo juntar por otras razones, pero esto le da a esta época del año una densidad emocional, una emocionalidad que todos conocemos, que para quienes han atravesado esta catástrofe es doblemente perjudicial y dañosa, ¿no? ¿Y qué le pasa a un chico, a un joven que percibe este espectáculo y que le va a quedar por los años de los años? Bueno, la capacidad que tenemos los seres humanos de reponernos las cosas es maravillosa. Nosotros tenemos mecanismos de autocuración, es decir, nosotros no hablamos de enfermedades, creo que lo hemos dicho alguna vez, no hablamos de enfermedades, sino, por ejemplo, con el duelo. El duelo, cuando una persona pierde a un ser querido, no es que está deprimido, no es una enfermedad, es un proceso de recuperación que va pasando por distintas etapas y que las personas lo que necesitan es acompañamiento familiar. Con los niños y las niñas también sucede esto, además que es mucho más importante cómo la familia lo elabora, cómo la familia da posibilidades de aceptar que lo que le está pasando al niño que ha pasado por una situación traumática es transitorio. A veces los chicos no quieren dormir solos, tienen que estar cercanos a sus padres, o no quieren que la luz esté apagada, o quieren reunirse con otros chicos, o hablan todo el tiempo de lo que les pasó. Entonces la predisposición de las familias para acompañar eso, para poder soportar esa situación es fundamental, porque depende de cómo tengas el acompañamiento, las situaciones que te tocan vivir, como vos sabés, te pueden permitir que te fortalezcas y que sigas creciendo, o que te sientas desamparado y que eso te dure como un trauma para toda la vida, ¿no? Sí, efectivamente, un trauma para toda la vida. Hablaba Cintia Piccola comentando los detalles técnicos, digamos, del fenómeno, ¿no? Pero uno no está preparado, evidentemente, para una circunstancia como esta. Nunca. Nunca. No, lo hemos hablado, pero frente a circunstancias tan dramáticas podemos... Mira, cuando tenés una persona en la familia con una enfermedad y venís hablando y que tiene alto riesgo y qué sé yo, y cuando muere tampoco lo terminás de creer. Te agarra como una cosa de perplejidad, ¿no? Ni el sol ni la muerte se pueden mirar de frente. Entonces, esto a nosotros nos hace que estemos permanentemente intentando elaborar algo. Sí se aprenden cosas, ¿no? Porque, bueno, hay un sistema de emergencia que funciona, hay acciones que se van organizando. Esto que pasó puntualmente es la primera catástrofe natural con tantas víctimas en la ciudad en un solo acontecimiento, ¿no? Que podría haber sido aún peor. Aún peor. ¿Y qué enseñanza nos deja esto? Bueno, este es un punto, ¿no? Yo creo que la capacidad que tenemos de organización, un poco lo que vos decías, cuando nosotros hacemos una lectura de qué catástrofes puede potencialmente pensar la ciudad, y de hecho en los foros donde se discute aparecen las cuestiones ligadas a un sector de la ciudad y quizás al polo, y hay otro tipo de situaciones que quizás no las hemos tenido incorporadas. Y además, porque además pasa otra situación, una situación igual es pensarlo como un potencial conflicto, y otra cosa es cuando eso sucede, ¿no? Y cuando eso sucede, cuando estás frente a la situación, encontramos lo que muchas veces encontramos en la ciudad, que son comportamientos absolutamente solidarios de personas. Yo creo que el ejemplo que dan los clubes tratando de contener a su población, de los lugares donde van tratando de encontrar una respuesta, los equipos profesionales, yo la verdad que en este caso trabajando en el sistema público, te diría el esfuerzo que vienen haciendo sistemáticamente desde el domingo en jornadas amplísimas de horario, con una disponibilidad, nos habla de un compromiso, una responsabilidad sí, de los equipos que la verdad que es maravillosa, ¿no? Eso es conmovedor, ¿no? Más allá de la responsabilidad que tenga cada uno en la función que cumple, ¿no? Pero claro, el sacrificio adicional que hace una persona para cumplir con su tarea sabiendo que está beneficiando a alguien que vive una circunstancia totalmente anómala. Absolutamente. Hablábamos de personas que aún teniendo dificultades en su propio domicilio, concurrir a recibir a las víctimas, acompañar estos procesos, haciendo una prioridad. Que la verdad que eso es lo encomiable que lo que aprendemos. Y también aparecen otras cosas, como hemos visto que en este proceso también aparece el otro lado de lo humano. Es como, hoy te decía, en este momento
transitamos una época de una emocionalidad muy fuerte, pero el mundo de las emociones no es solamente la amorosidad, la generosidad, también las emociones implican la bronca, las actuaciones violentas y algunos comportamientos egoístas que también los vemos en este proceso. Es decir, lo humano tiene esa característica de ser capaz de dar la vida por el semejante o hacer todo lo contrario, ¿no? Sí, es cierto eso, porque fíjate vos qué derivaciones tienen. Algunas son tragicómicas, podríamos decir, ¿no? Por un lado la tragedia en sí mismo, otras los delincuentes, los sinvergüenzas que se aprovechan para entrar a robar en una casa que está oscura, así que la gente se tuvo que ir a otro lado, y hasta está el caso, bueno, no quiero buscar un calificativo demasiado duro, de dos mujeres que se pelean en un supermercado para llevarse la carne, el último trozo de carne que estaba en oferta, ¿no? La reacción, ¿no? Emocional. Sí, no, porque entramos en un contexto, pues se sobredimensiona, pero cuando te sacan, las cosas te sacan de la vida cotidiana, entramos nosotros como seres humanos, entramos en un modo sobrevivencia. Y el modo sobrevivencia, por eso se dice las mujeres y los niños primero frente a una catástrofe, porque si no tendemos a pasar uno por arriba del otro. Tendemos a tener comportamientos que terminan generando más problemas. Esto es, viste, nadie se salva solo. Sí, hemos visto peleas por la carga del celular, hemos visto montones de situaciones que tienen que ver con la crisis que transitamos. Nos encantaría que las personas cuando pudieran hablar bien, pudieran ser, viste, como te diga, educadas y tener una forma, pero en general cuando las personas están sufriendo se expresan de una manera que no siempre es, como te diría, cuidadosa con el otro. Por eso hay que en este periodo hay que ser muy prudentes, ¿no? Hay que volver a tener la sabiduría de la prudencia, de prestar atención a lo importante, establecer un orden de prioridades claro, entender que esto tiene una solución que va a salir, que estamos pasando un momento agudo pero va a salir, tratar de no generar discusiones por cuestiones banales que pueden terminar en cualquier punto. No hacer tanto hincapié en las diferencias, ¿viste? O empezar en el juego de andar buscando quién es el culpable, ¿viste? Esa cosa que va generando una rivalidad. La verdad que eso hay que ser muy cautos, muy prudentes. Estamos en un momento donde te decía hoy, sí, se juntan factores y ser empáticos con lo que le va pasando a la población, ¿no? Y tener en cuenta la calma y la paciencia. Y sí, no hay otra alternativa. Para vivir con otros, sí, la tolerancia es el elemento central. Y pedir que el 24 sea mejor. Esperemos que así sea. Gracias, Hugo. No, gracias a vos. Muy bueno lo tuyo, ¿no? Una pausa más en Por Bahía.